Conocen, yo soy Jorge de Victorica. Mi esposa y yo y mis hijos estamos compartiendo la palabra de Dios allá en el Ministerio Satélite de la colonia El Manto, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y Dios nos está ayudando, Dios está haciendo buenas cosas. Le agradecemos al pastor Freddy y a la hermana Dalia la oportunidad, la invitación. Siempre somos bendecidos y valoramos cada oportunidad que tenemos porque es la oportunidad de honrar y de agradar a Dios con nuestras vidas, ¿de acuerdo? Les enviamos un fuerte saludo de parte de nuestros hermanos del Manto. Y bueno, pues nos sentimos como en nuestra casa, todos nosotros somos familia, ¿no? Cuando alguien venga a decirte, no, ¿qué crees yo? No, hombre, tuve 14 hermanos, ¿no? Yo conozco una familia de 14 hermanos. Tú le puedes decir, pues yo tengo como 500 porque tengo hermanos en Puebla, tengo hermanos en Veracruz, tengo hermanos en Jalapa, ¿o no es cierto? Somos una familia, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado la oportunidad de conocerle. Así es que yo les invito en esta mañana a que abran su corazón, ¿ok? Dejen que Dios les hable, dejen que Dios haga algo en su vida y si Dios hace eso, ustedes lo permiten, hoy ustedes experimentarán la salvación de Dios en sus vidas. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Para que Dios nos ayude y después vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias de verdad, porque has sido bueno con nosotros, porque no nos has pagado lo que merecemos, Señor, sino que has extendido tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. En este día, Señor, queremos pedirte que bendigas tu palabra, Señor, bendigas este momento, este tiempo, que abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el día de hoy Tito 2. Tito 2, póngalo ahí, 11. Tito 2, 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia? Alguien que nos diga. No necesariamente lo va a decir bien o no. No, pues yo si estoy bien, no importa. ¿Qué es lo que usted cree que es la gracia? Alguien que responda. Puede ser que si no participan, a la fuerza, un don, pero no nos ayuda a explicarlo allá. El amor de Dios. No, sí, eso es verdad, pero no es eso la gracia. ¿Quién más? A ver. Uno más. Dale, vamos a escoger. ¿Quién tiene cara de sabiondo? Tú, bro. Hijo, dice, no. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo. Hasta hizo cara si fue que es un regalo. ¿Ok? El regalo, ¿uno lo merece? No, le voy a dar un regalo a este porque se lo merece. No, uno da algo porque quiere darlo, ¿no? La gracia de Dios, en su esencia más básica, es darnos algo
que no merecemos, ¿sí? Darnos algo que no merecemos. La Biblia nos dice que Jesucristo vino al mundo lleno de gracia y de verdad. Él vino, dice la Escritura, aquí, que se manifestó la gracia de Dios por medio de Jesucristo para salvarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no tenía por qué venir. Nosotros no merecíamos que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos. Entonces, entendiendo esto, nosotros, pues ahora nos hace un poquito más de sentido, porque la gracia, porque el regalo de Dios se manifestó, que es Jesucristo, para salvación, y tiene una palabra importante. ¿Cuál es? A todos los hombres. Esta palabra que estamos leyendo nos enseña que Dios se manifiesta a nuestras vidas de manera personal para salvarnos. Y es de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de salvación, porque a veces no entendemos eso, ¿sí? La salvación, la palabra salvación, según el diccionario de la Real Academia Española, es solución de un problema grave o liberación de un peligro. Eso es salvación. Por ejemplo, yo veo aquí algunos niños pequeños y algunos ya caminan, ya están caminando. ¿Qué pasa si alguno de ellos, tú estás acá en el jijiji, jajaja, y no te das cuenta y el chamaco camina? ¿Cuántos saben que un niño en 2 segundos ya se bajó a la calle? En 2, así, no te das cuenta y ya está en la calle. Entonces, de repente ese niño llega y se baja a la calle y está en medio de la calle. Ese niño sabe que está en peligro, ¿no? Entonces dice la Escritura, no, dice el diccionario que la salvación es la liberación de un peligro. Pero supongamos, ¿cuándo esta necesita ser salvada de un peligro? ¿Cuándo? Poniendo el ejemplo del niño, ¿por qué ese niño necesita ser salvado? ¿Por qué? Peligro. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Qué importa que esté en peligro? ¿Por qué necesita salvarse? ¿Por qué necesita salvación? Vámonos ahorita al ejemplo del niño en el peligro de la calle. Ya después pasamos al otro tema. Está en riesgo de morir, pero ¿eso qué tiene? Amén. El niño no entiende, no sabe que está en peligro y no puede salvarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces necesita de alguien externo, alguien que no sea el niño, para salir de ese peligro. ¿Ok? No puede salvarse. El niño va a estar en la calle y no dice, ay, estoy en peligro, entonces me tengo que ir a la banqueta. No, un adulto sí. Un adulto sí puede decir, bueno, yo estoy a la mitad de la calle, pues mejor me muevo de aquí porque me pueden planchar. Entonces no necesita que alguien lo rescate, ¿verdad? En este caso, hermanos, la Biblia dice que Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Entonces las preguntas obligadas son, ¿de qué debemos ser salvos? ¿De qué problema grave o qué peligro debemos de ser librados o tener una solución que nosotros no seamos capaces de resolver por nosotros mismos? ¿Okay? Y la respuesta a esas preguntas, ¿de qué tenemos que ser salvos? Tenemos que ser salvos de la carga y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Tenemos que ser salvos de la condenación eterna a causa de nuestro pecado. ¿Por qué?
Porque la condenación eterna a causa de nuestro pecado es el infierno. No hay nada que puedas hacer, ni ser buena persona, ni ser el mejor padre del mundo. No hay nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Punto. Pero también la Escritura nos dice que Dios envió a Jesucristo no a condenar al mundo, Juan 3:17, no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, porque de lo contrario, hermano, estamos condenados a la muerte eterna. Eso es la salvación. Cuando una persona dice es que yo soy salvo, quiere decir que he sido rescatado de ese peligro por medio de Jesucristo. Mira cómo dice Juan 3:18 y 19. ¿Bien? Juan 3:18 y 19 dice: el que en él cree, y ahorita vamos a explicar esto que es importante, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿A qué ha sido condenado? ¿Cuál es su condena? A una vida eterna en el infierno. Dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí está la clave de la salvación, hermanos. Dice, el que en él cree. Si tú haces una pequeña encuesta, te paras aquí en la esquina y a las personas que van caminando les haces la pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Cuántas personas del 100% dirán que sí? 80, 90 tal vez. Van a decir que sí. El resto dirán que no saben, ¿no? Y entonces, nosotros podríamos decir que esas personas que contestaron que sí creen en Dios, ¿serán salvas? Porque aquí dice, el que en él cree no es condenado. ¿Esas personas serán salvas? A ver, respondan. ¿Quién dice que sí? Levante su mano. ¿Quién dice que sí? Levante su mano. Ellos dicen, la Escritura dice aquí, el que en él cree no es condenado, es salvo. ¿Ok? Eso dice. Entonces tú vas y dices, pues voy a preguntar, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Jesucristo? Y te van a contestar que sí. ¿Son salvas? ¿Quién dice que sí? Levante su mano. Que la hermana, a ver. Ahorita vamos a explicar. Primero que vamos a ver quién dice que sí, quién dice que no. Nadie dice que sí. Perfecto. Por ende, todos deberían levantar la mano y decir que no. ¿Cuántos dicen que no son salvos? Ok. No fueron todos. Y los demás no saben si sí o si no. O se están esperando a que digamos la respuesta para ver si están bien, ¿verdad? No, hermano, no son salvos. Porque no, cuando dice la Escritura, el que en él cree, no se está refiriendo a que cree en Jesús como alguien que existe, o en Dios como alguien que existe, sino el que cree, ojo con esto, el que cree en que Jesucristo vino al mundo, el que cree que se hizo carne, el que cree que dejó su deidad, que vivió como nosotros, que fue a esa cruz y murió por mí, no por el pecado de todos, sino murió por mi pecado, que yo no podía resolver, que yo no podía quitar de mí.
y que con esa sangre me limpia y que con esa sangre me compra y que después resucita para darme una nueva vida en Dios. El que cree en eso, ese es creer en el nombre de Jesucristo, es todo lo que les acabo de decir. Entonces esa persona ya no es condenada, sino que es rescatada, es librada de ese peligro. Y eso es importante porque cuando tú crees en eso, entonces vives agradecido por lo que Dios hizo por ti. ¿Sí me estoy explicando? La gente no lo entiende. Ahorita en abril estuvimos en Semana Santa, ¿verdad? Y allá en Iztapalapa, donde nosotros estamos, hacen una representación muy famosa. No sé si todos la conozcan, pero pues allá todo el mundo la conoce. Una representación de la Pasión de Cristo en el Cerro de la Estrella, que está ahí, justo al lado de donde tenemos el ministerio. Ahí está el cerro ese. Y entonces, en esa época, de hecho, hubo un día por ahí que cancelamos nuestras reuniones porque iba a estar cerrado, no iba a haber forma de pasar porque iba a ser toda esa representación. Y entonces la gente se mete en su papel y caminan descalzos y se flagelan la espalda, ¿verdad? Y tienen ahí al Jesucristo, al que la hace de Jesús, ahí un Jesús sufriente, y los romanos, y hacen todo un espectáculo para recordar lo que Cristo hizo. Pero ¿qué crees? Termina esa representación, termina así terminando, y en la noche ya están otra vez chupando las cervezas y celebrando lo que Dios. Imagínense, ellos no están creyendo en sus vidas lo que Jesucristo hizo, simplemente creen en Dios, pero no creen en lo que Él hizo, porque si creyeran en lo que Él hizo, le entregarían sus vidas y vivirían para Él. Eso es la salvación, hermanos. ¿Ven? Es que tú y yo no tenemos la capacidad de quitarnos la condena del pecado en nuestras vidas. El problema es que pensamos que sí, que nosotros somos capaces y que a Dios solo lo necesitamos cuando tenemos problemas para que nos resuelva. Hace algunos años, a mí me gusta el mar, ¿ok? A mí me gusta el mar y desde niño, mis padres habían comprado un tiempo compartido en Acapulco, y entonces cada año íbamos a Acapulco, ¿no? Y a mí me encantaba. Y entonces, yo de niño me metí al mar y me metí a las olas grandotas y me llevaba una tabla y ahí andaba yo metido. Y entonces un día me metí, pero ese día me metí solo, ¿ok? Me metí solo. Y yo ya sabía de alguna manera, porque casi siempre me metía con los locales, ¿no? La gente que vivía ahí en la playa, pues yo me metía con ellos para no estar solo. Pero ese día me metí solo. Dije, pues ya lo he hecho muchas veces. Yo tendría alrededor de 8 o 9 años, más o menos. Estaba chavito. Me metí. Ya estaba yo, Pero ese día, la corriente de resaca estaba más fuerte que otros días. Y entonces me empecé a dar cuenta que me estaba metiendo más y más. Y cuando me di cuenta, quise regresar, pero ya no podía. Ya no podía yo dar pasos hacia la orilla, ¿no? Y yo creo que he de haber estado como unos 150 metros, más o menos metido, 200 metros para adentro. Mar abierto. Y entonces, me empecé un poquito a desesperar porque no lograba avanzar. Y lo único que logré hacer es enterrar mis pies en la arena y resistir la resaca, por lo menos para no meterme más, ¿no? Y entonces empecé a hacer señas a mi papá, que estaba hasta allá, pero no me veía. Como que no me veía. Y un señor me vio, un adulto. Me vio y se metió, me extendió la mano y yo lo agarré, y lo agarré muy fuerte, hermano. Fuerte lo agarré. Y me empezó a sacar hasta que ya pude. Me salvó. No sé si me estoy explicando. Estaba en peligro de muerte. Y no tenía yo la capacidad de salvarme a mí mismo. Y Él me salvó. Yo necesitaba a alguien que me salvara. Yo, ni modo que le dijera a ese, ¿sabe qué? No, usted no me salve, yo no lo necesito. No sé si me estoy explicando. Eso es creer en Jesucristo.
Es creer que estás en un peligro de muerte, hermano, y Él viniendo por ti a rescatarte, muriendo por ti y extendiendo su mano, dice la Escritura, sacándonos del lodo cenagoso y creyendo en eso que Él está haciendo por ti, para que cuando seas salvo y rescatado, entonces tú vivas para Él. ¿Me vas siguiendo? La Escritura nos dice que a eso vino Jesucristo, a salvar a los pecadores que sin Dios están condenados a una muerte eterna. Y entendamos algo, la salvación no se obtiene por méritos. ¿Qué significa eso? No se obtiene porque hagas algo bien. No se obtiene porque seas buena persona. No se obtiene porque tienes buenas calificaciones. La salvación es un regalo de Dios. Dios, por su amor, quiso salvarnos, nos vio extraviados, nos vio perdidos, nos vio, hermanos, en una condición mal. Y envió a Jesucristo para que por medio de Jesús, de lo que Él hizo por ti en esa cruz, tú fueras salvo. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Si se lo sabes o no? Dios te ama. Pero ¿en qué se mostró el amor de Dios? Las personas tienen una idea, y así a lo mejor hemos sido todos, tal vez sí, tal vez no. Tenemos una idea equivocada que la bondad y el amor de Dios para nosotros se manifiesta en cómo nos va en la vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si me va bien, si todo sale bien, si ahí la llevamos, entonces Dios me ama mucho. Dios es bueno porque mira cómo me va. Y si nos va mal, si nos metemos en complicaciones, si no le encontramos solución a la vida, entonces Dios no me ama, Dios no es bueno. Hay gente que se enoja con Dios porque dice, ¿por qué me pasó esto? Pero el amor y la bondad de Dios no se manifiesta en cómo nos va en la vida, se manifiesta en que Jesucristo vino para darnos la oportunidad de no morir y de ser rescatados de ese peligro. En eso está, porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, ¿verdad? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué? Aún pecadores, aún en peligro de muerte, aún atestados de maldad y de pecado, habiéndole ofendido, aún estando así, Él murió por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque el que cree ya no es condenado. Pero el que no cree en eso, en Jesucristo, en el Jesucristo crucificado, en el Jesucristo resucitado, el que no cree en eso, dice, ya es condenado. Es por gracia, hermanos. Es por gracia, por un regalo inmerecido que somos salvos, que Dios nos rescata. Y lo que nosotros queremos no es llenar iglesias de personas, sino queremos llenar iglesias de personas salvas, que se vayan al cielo. Y estar aquí no nos hace salvos. No quiere decir que ya estamos fuera de ese peligro. Quiere decir que estamos aquí porque la intención del Señor es salvarnos. Pero tú tienes que aceptar esa salvación. Tienes que aceptar que estás en un peligro y que no puedes salvarte tú mismo y recibir la ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Yo no podía salir del mar y yo tenía que aceptar ese brazo ayudador, ese brazo salvador para yo salir de ese peligro. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, entonces paga el precio que tú tenías que haber pagado por tu pecado. A Dios, hermano, no le importa en ese sentido quién pague, sino que se pague el precio. Y Jesucristo lo pagó. Tú vas en el auto y tú te pasas un semáforo y te agarra el de tránsito.
El de tránsito, si es un oficial justo, ¿qué va a hacer? Te va a hacer una multa. Señor, se pasó el alto. En el mejor de los casos, tú dices, pues sí me lo pasé. En el peor dices, ¿a poco no vi ni el semáforo? ¿Eh? Y mientes. Se pasó el alto. Y usted se merece una multa. ¿Y cuánto es? 1,000 pesos, lo que sea. Chanfle. No traigo dinero. ¿Qué voy a hacer? Y en eso llega alguien. No puedes tú pagar esa multa. No tienes cómo. Y en eso llega alguien. Y dice, ay, ahí está mi cuate. Y lo veo en problemas. ¿Qué pasa aquí? Ah, pues me pasé el alto y el oficial. ¿Cuánto es? Dice tu amigo. No, pues es una milpa. La saca y lo paga, ¿no? No sé si aquí, pero en México los policías de tránsito luego traen las terminales para que si quieres pagar la multa en ese momento con la tarjeta, ahí la puedes pagar. Saca este amigo tuyo el dinero y lo paga. ¿El oficial se va a enojar porque tu amigo lo pagó? ¿El oficial va a rechazar ese pago? No, lo tiene que pagar usted porque usted fue el que... Él no puede pagar por usted. No, él ¿qué es lo que quiere? Que la multa se pague. No quiere el dinero, sino que la multa se pague. Que se haga justicia pagando la multa. ¿Quién la pague? No importa, lo que se necesita es que se pague. La paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo murió, pagó nuestra deuda, pagó nuestra multa. Entonces cuando tú crees en ese pago, ¿no? Tú le dirías a tu amigo, no, ¿cómo crees? ¿No me pagas el favor? No, presta, ¿no? Págale, carnal. Necesito salir de esa situación. Cuando crees en el pago de Jesucristo por ti, Dios queda satisfecho con la deuda que tú tienes con Él, porque Él lo pagó, Jesús lo pagó. En eso consiste la salvación, hermano. Esa es la gracia de Dios, Él pagando lo que tú no puedes pagar para salir del peligro, rescatándote por medio de su sangre preciosa. Y cuando crees en eso, entonces viene salvación a tu vida. ¿Cuántos me van siguiendo? Él pagó el precio que debíamos haber pagado. Y entonces cuando eso lo entendemos, solo nos toca hacer algo nosotros. Uno, reconocer nuestro pecado. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos mentirosos. Reconocer que somos adúlteros. Reconocer que somos envidiosos. Reconocer que somos chismosos. Reconocer que somos idólatras del dinero. Tenemos que reconocerlo. Porque eso es lo que nos llevaba al peligro, ¿sí o no es cierto? Tenemos que reconocer que somos culpables. Somos culpables, hermano. Culpables de pecado en nuestras vidas. Somos culpables. Así como soy culpable de pasarme ese semáforo, soy culpable de pecado. Tengo que aceptar ese pago que Jesús hizo por mí y vivir mi vida agradándole y sirviéndole a Él como señal de gratitud. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que nos toca hacer. Y todo eso se resume en una palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. Reconocer nuestro pecado, que somos culpables, aceptar el pago de Jesucristo y vivir para Él, se resume en una palabra. No. ¿Quién dijo qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque ¿qué crees? Si tú, usando el ejemplo de la multa, ¿no? Si tú dices, yo metí a este cuate que no tenía por qué haber pagado mi multa, lo metí en broncas. Híjole, pues tengo que pensarla bien mejor antes de volver a pasármelo, ¿no? Tengo que arrepentirme, me tiene que doler la situación, tengo que dejar de hacerlo porque puedo meter a alguien más en más problemas. El arrepentimiento significa eso, yo soy culpable de todo esto, estoy en peligro, yo mismo me metí en esas situaciones, soy culpable,
No merezco que el Señor haga nada por mí, pero aún así lo hizo. Señor, me arrepiento de todo esto. Perdóname. Perdóname. Eso es lo que nos salva, hermano. Eso es lo que nos salva. ¿Ok? Entonces, punto número 1. Estamos en peligro y necesitamos que alguien nos salve. Y ese es Dios, por medio de Jesucristo. Y nosotros, ¿cómo obtenemos esa salvación? ¿Cómo somos sacados de esa situación? Creyendo en lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Ok? Algo que no merecemos, pero que Él por amor lo hizo. Y si bien es cierto, hermanos, que el arrepentimiento entonces restaura, reconcilia nuestra relación quebrada con Dios, no es lo único a lo que debemos de aspirar. Con el arrepentimiento, hermanos, recibimos salvación, somos salvados por medio de ese perdón, pero la salvación no termina ahí, la salvación es algo continuo. Mantenernos salvos es algo continuo. Supongamos, otra vez ya rescatas al niño de en medio de la calle porque está en peligro, no puede salvarse a sí mismo y lo rescatas y lo traes otra vez a la banqueta y de repente lo sueltas. Ahí va otra vez. No, es que ya lo salvé, ya no tengo que volverlo a salvar, porque ya lo salvé una vez. O sea, si se vuelve a meter allá, ¿qué haces? ¿Lo dejas ahí? Porque ya lo rescatas una vez, pues ya salvo una vez, pues salvo para toda su vida. Nuevamente va a estar en peligro. ¿Otra vez? Hermanos, no hay tal cosa que la salvación no se pierde. No hay tal cosa. Por una razón muy simple. Somos pecadores. Y por eso la Escritura nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Filipenses 2:12, hermano. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? ¿Está bueno? Sí, ¿no? Es que esta es la base, hermano. Esta es la base para vivir una vida que agrade a Dios. Si no somos salvos, nada de lo que hagamos sirve para nada, porque estaremos en ese peligro de muerte. Filipenses 2:12. ¿Ya está ahí? Ojalá. ¿Ya lo tienen en la Biblia? Bueno, en lo que logramos acá dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en algo, ¿qué quiere decir? Estar constantemente ahí. ¿Por qué el apóstol diría, ocúpate en tu salvación con temor y temblor si es algo que no se pierde? ¿Por qué cuidar algo que no se pierde? ¿Por qué ponerle seguro a un carro que nunca se van a robar? ¿Por qué ponerle llave a tu casa si nunca se van a meter? ¿No? ¿Por qué ocuparse de una salvación que nunca perderás? No, hermano, se pierde. Y la Biblia da testimonio de varias cosas, en varias ocasiones de eso. Y estas personas que creen en eso, que creen equivocadamente, porque no es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dicen, entonces nunca fueron salvos. No, sí hay una salvación, estás en ese peligro, ni modo que la niña que está en medio de la calle no la hayas traído hacia acá, entonces no se haya salvado el peligro. No, nunca fue salva, como no, si estuvo de este lado. Uno es salvo, pero uno puede perder su salvación, uno puede volver a caminar hacia el peligro otra vez
Cuando te olvidas de lo que Cristo hizo por ti, cuando te olvidas de los pactos que hiciste, cuando dejas de vivir para Dios y comienzas otra vez a vivir para ti, estás otra vez en peligro, hermano. Entonces, la salvación no es un evento solamente, comienza con un evento, pero es algo que tenemos que mantener, ocuparnos con temor y temblor. En Mateo 10:22 dice, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, ¿qué quiere decir? El que persevera hasta el fin será salvo. Quiere decir que ahorita no lo somos porque tiene que ser hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que siempre lo hagamos. Cuando dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo, ¿cuál es el fin? Acuérdense que hay que analizar lo que leemos, siempre. A ver, otra vez, fuerte. Hasta cuando dejamos de existir, es decir, cuando morimos o Jesucristo viene. Entonces dice, el que persevere hasta el fin, es decir, el que persevere hasta que muera o Jesucristo venga, entonces habrá llegado al final, será salvo. No quiere decir que ahorita no lo seamos, quiere decir que nos mantuvimos en nuestra salvación. Es la culminación de nuestra carrera en la salvación. No sé si me estoy explicando. Por eso la salvación es algo, hermano, que tiene que ser constante en nuestras vidas. El arrepentimiento y la gratitud a Dios es algo constante en nuestras vidas. Yo puedo asegurarles con la mano puesta en el fuego que en esta semana todos hemos cometido un pecado, aunque sea. ¿Y por qué, hermano? ¿Cómo lo sabes? ¿Me estuviste espiando? No, simplemente porque tú y yo somos de la misma masita. Estamos hechos de lo mismo. Somos pecadores. Y todavía tenemos una carne que nos gobierna a veces, que se quiere poner en el trono y entonces pecamos, ¿no? Alguien aprieta el botón rojo y exaltamos y hablamos mal y pensamos mal y, ok. Eso nos lleva a un peligro si no nos arrepentimos de eso. Si no le pedimos perdón al Señor de eso. ¿Me estoy explicando? Por eso el arrepentimiento y la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida tiene que ser algo constante. Porque ya hemos sido perdonados por nuestro pasado. Gloria a Dios. Pero al presente seguimos siendo pecadores. Que no es lo mismo practicar el pecado, pero seguimos siendo pecadores. ¿Verdad? Y necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. El ocuparse en la salvación lo podemos ver en dos partes que se complementan. Ocuparse en la salvación quiere decir, por un lado, que tenemos que desarrollar vida espiritual, hermanos. Esto es que nuestro espíritu sea alimentado para ser fortalecido, para no estar otra vez en ese peligro. ¿Qué significa una vida espiritual? Una vida espiritual quiere decir alguien que tiene el hábito de orar, que busca a Dios en oración, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, de relación con la palabra de Dios. Dios es una persona, ¿cuántos lo saben? No es un ente ahí raro, extraño. Es una persona. Y tú con las personas te comunicas. Y hay una cosa que se llama el ciclo de la comunicación. El ciclo de la comunicación es un mensaje, un emisor, un mensaje y un receptor. Y después los papeles se invierten. Ahora es un emisor, un mensaje y un receptor. Y así, es el ciclo de la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando le escribes a alguien en el WhatsApp y te dejen visto? Ignorado. Porque el ciclo de la comunicación no se cerró. ¿No? Así es. Con Dios, ¿cuál es ese ciclo? Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Y Dios nos responde y se comunica con nosotros por medio de su palabra. Ya está el ciclo. Nosotros hablamos y Dios responde en su palabra. Dios responde en una predicación. Dios responde cuando pides consejo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso una vida espiritual
debe tener una vida de oración, una vida, hermano, de lectura, una vida de iglesia. Tenemos que congregarnos. Perdón por lo que voy a decir, no se enojen conmigo, pero esta es una realidad. Y si se enojan, pues ni modo, yo vivo lejos, entonces pues ya. ¿Ok? Yo no vi a todos los que están aquí ayer. Y ayer había reunión. ¿Ok? Ayer había reunión aquí. Y quiero decirles esto. Cuando tú lees el libro de la ley, o sea, cómo Dios estableció, cómo las cosas iban a funcionar, Dios habla acerca de las santas convocaciones. ¿Ok? Imagínate que estás en el trabajo, o estás en la escuela, o estás donde haya una autoridad. Y de repente escuchas tu nombre. O te mandan un correo electrónico. O te mandan un mensaje, o te llaman por teléfono. Oye, quiero verte al rato a las 12 del día. ¿Qué haces? ¿Por qué vas? Es el jefe, pero ¿y qué importa que sea el jefe? O sea, ¿por qué el jefe te querría ver a las 12? Porque tiene algo que decirte, ¿cierto? Entonces vas porque es tu jefe y obedeces porque algo te va a decir y que tú necesitas escuchar. Todas las reuniones que tenemos en las iglesias, todas sin excepción, ya sea avivamientos, reunión de oración, domingo a las 10, domingo a las 5, jueves, sábados allá en el ministerio, todas son una santa convocación, Dios convocándote a ti porque quiere tu presencia aquí, porque algo te va a decir. Y tú dices, no, que se lo diga alguien más. Y no vienes. Perdón, pero esa es la actitud. Esa es la actitud que asumimos cuando decidimos no venir. Teniendo el poder de venir. Porque alguno dirá, hermano, yo estuve chambeando, pues ni modo ok, está bien, es legítimo. Pero podías venir y no viniste, despreciaste lo que Dios te quería decir a ti. Por eso, ocuparse en la salvación es orar, es leer y es congregarse, porque aquí es donde Dios nos habla también. Aquí es donde desarrollamos nuestro espíritu y se conecta con el de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienes, hermano, que ser parte de la iglesia local, tienes que ser parte, no un visitante, no alguien que simpatiza, alguien que diga, está bien chido lo que él dice, sí, pero ¿qué vas a hacer con lo que escuchas? ¿Cómo te vas a comprometer con la iglesia? Porque la iglesia es la única agencia autorizada por Dios para extender su reino en esta tierra, y la iglesia la formamos nosotros, y si Él nos llamó es porque hay algo que queremos hacer, que Dios quiere que nosotros hagamos en su iglesia. ¿Me están siguiendo? Entonces, ocuparnos de la salvación tiene que ver con la vida espiritual. Y la segunda cosa tiene que ver con el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es la instrucción, hermanos. Es la enseñanza. El discipulado quiere decir que Dios nos va enseñando cómo caminar en su reino, cuáles son sus reglas, cómo funciona el reino de Dios, para que nosotros nos movamos en esa intención. Es ser enseñados en sus caminos para ir desarrollando una vida cada vez más semejantes a Él, una vida más íntima, una vida más cercana al Señor y cada vez, ojo con esto, y cada vez más alejada del pecado. Porque podemos otra vez acercarnos al pecado, ¿sí o no es cierto? Y estar otra vez en peligro. Así es que ocuparse de la salvación quiere decir que tienes que desarrollar personalmente una vida espiritual, orando, leyendo la palabra como hábitos. A veces ni por los alimentos oramos, hermanos. La lectura de la palabra cada domingo la traemos y eso si nos acordamos dónde la pusimos. Al fin que aquí tienen la compu y ahí se ve. ¿No se me está explicando? No, hábitos espirituales. ¿Tú sabías que ofrendar y diezmar son armas espirituales para tu crecimiento? Ofrendar y diezmar son armas, hermanos. Dice la Escritura, es por medio de ofrendar y por medio de diezmar que el devorador en nuestras vidas es reprendido por Dios. Son armas y tienen que ver con una vida espiritual también. Y la segunda cosa es el discipulado.
que seas instruido, que si no sabes hacer algo o cómo moverte, seas instruido. Pastor, ¿sabe qué? Ahorita que estamos, no sé, aquí, pastor, se abre en las mañanas aquí este lugar. ¿Y para qué se abre? Para orar. Y tal vez tú no tienes ese hábito de venir a orar y puedes venir. Dices, no, pues es que yo, hermano, pues si no lo podemos poner la oración a las 12. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes venir con el pastor y decirle, pastor, yo quiero comenzar a orar. ¿Cómo le hago? ¿Qué estrategias me recomienda? ¿Qué debo de hacer para...? Y entonces empieza a ser instruido. Pastor, yo eso del diezmo no sé cómo funciona. El pastor te va a explicar cómo funciona. Hermano, no, yo he escuchado eso como que de ser la cabeza en mi hogar porque soy el esposo, pero pues no entiendo bien. El pastor te va a explicar cómo es eso. Y te va a enseñar, te va a instruir. Y un día el pastor va a venir a decirte, hermano, ¿qué te parece si un día te pones ahí en la entrada y repartes invitaciones? ¿Y cómo le hago? Pues mira, va a pasar la persona y le vas a decir de esta manera y le vas a decir de esta manera. Te empiezas a instruir. ¿Me va siguiendo? Y de esa manera, tu salvación, tu condición de peligro se aleja cada vez más y más del pecado. De tal manera que mantienes ocupándote en tu salvación. ¿Me estoy explicando? Así es que voy a hacer un mini resumen. Ponga atención. La salvación, como conclusión, puedo decirlo así, es que Dios, por medio de haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz y poner nuestra fe en eso, en Él, nos ha librado del infierno al cual éramos condenados. ¿Cierto? ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Y nos lleva a vivir una vida agradable y apartada para Él, de tal forma que perseverando y ocupándonos en nuestra salvación, logremos asemejarnos a Cristo y al final de nuestras vidas, vivir eternamente con el Señor. Eso es la salvación en un pequeño resumen. Y por último, la salvación no es para nosotros recibir únicamente los beneficios. La salvación tiene un propósito más allá de nosotros mismos y es que seamos luz a otras personas. Que nuestra forma de vivir bendiga a las personas que nos rodean. La Escritura nos dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, y el chiste de sus vidas es que cuando las personas vean cómo viven, ojo, cómo viven, no cómo hablan. Cuando las personas vean cómo viven, le den gracias a Dios. ¿Sí? Nuestra condición de salvación tiene que bendecir a otras personas. ¿A cuántos bendices tú con tu forma de vivir? ¿Cuánta gente quiere vivir como tú? No ser tú, sino vivir como tú. No, imagínate ser tú, otro como tú. No, ya uno es suficiente, hermanos. ¿O no? ¿Sí me explicó? ¿A cuántos estás bendiciendo, hermanos? Porque tenemos que ser luz, bendición, que a través de ser salvos, que a través de vivir una vida en santidad, que a través de vivir una vida apartada para Dios, otras personas sean rescatadas también del peligro de muerte. No sé si me explico. Con tristeza lo digo, hemos sabido de personas que te dicen, para ser cristiano como tú, mejor me quedo así. Bolas, ¿no? ¿Por qué? Porque no eres salvo. Porque si fueras salvo, tu vida impartiría luz en esas personas y dirían, yo quiero lo que tú tienes. Oye, ¿cómo le haces? Yo veo que estás en los peores momentos de tu vida y estás fresco como lechuga. ¿Qué haces? Es que tengo un Dios que me ha salvado. No se me está explicando. Reflejas, hermano, reflejas a Jesucristo en tu vida. Y de tal manera que el ciclo se repita en la vida de las personas. Que tu vida
sirva para la salvación de otras personas, y cuando esas personas son salvas y conocen a Cristo, son rescatadas y después son discipuladas y viven para Dios, después esas personas a otros y a otros y a otros. Así es que yo te pregunto, ¿eres salvo? Y la idea es que te lo contestes a ti mismo. Y aquí la cosa es simple. Si dices, ay, no lo sé, mejor date el beneficio de la duda y asegúrate de estar salvo. Y si tú dices, no, yo sí soy bien salvo, ok, ¿qué evidencias tienes en tu vida? ¿Tienes una vida espiritual? ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿Te congregas? ¿Está tu vida a disposición del evangelio? ¿Estás siendo discipulado? Ay, date el beneficio de la duda. Y mírate a ti mismo en este momento, como ese niño en medio de la calle, pidiéndole a Dios que te salve y te asegures de que estás salvo. Porque lo contrario, hermano, estás perdiendo tu tiempo, estás no perdiéndolo, estás malgastando tu tiempo y tu vida se va a perder. Tu vida se va a perder. Y vas a cometer los mismos errores una y otra vez. Vas a cometer exactamente los mismos errores que tus padres. Vas a cometer exactamente los mismos errores que todo el mundo comete de aquellos que no conocen a Jesucristo. Aunque creas que sí lo conoces. Tienes que asegurarte de la salvación en tu vida. Y la única forma de asegurarse es diciéndole, Señor, sálvame. Aquí estoy otra vez. Me estoy dando cuenta que ni vida espiritual tengo, que ni discipulado soy. Me estoy dando cuenta que no he creído en lo que tú has hecho por mí. Señor, perdóname, me arrepiento y entrégale tu vida a Jesucristo. Métete en el orden. Si vives desordenado, hermano, estamos muy lejos de que Dios haga algo en nosotros. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Fui claro? ¿Alguien quedó con alguna duda? Es importante que nos quede bien claro lo que estoy diciendo, porque de esto depende incluso nuestra eternidad. Tenemos que entender por qué estamos aquí. No estamos aquí para que Dios arregle nuestras vidas, ¿eh? Señor, es que arregla mi vida, mira, es un caos. No, estamos aquí porque estamos en peligro de muerte y necesitamos ser salvados por Dios. Por eso estamos acá. ¿Todo fue claro? No pasa nada si alguien tiene dudas, ¿eh? Es mejor preguntar. Es mejor preguntar y entender que quedarse con la duda y estar extraviado. No, ya sabes cómo somos los hombres, ¿no? Los hombres varones. Estamos perdidos y la mujer pregunta, no sé dónde estoy. Y ya lleva 6 veces pasando por el mismo lugar. Ok, vamos a ponernos de pie. Ya terminamos.